Jóvenes, muy buenas tardes. Les saluda el profesor Erwin Torres de Academia Juan Aparicio, de los horarios del día sábado de primero básico de 7 a 9 y de 9 a 11. Es un gusto poder saludarles, esperando en Dios que todo esté bendecido en sus hogares y esperando pues que estén llenos de salud. En esta oportunidad vamos a tener un pequeño repaso acerca del contenido de las hojas de trabajo y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes puedan observar este material a través de sus teléfonos. Entonces, vamos a dar inicio. Y el primer tema que vamos a tocar en base a la hoja número 1 de trabajo que se les entregó y que hay que realizar, tenemos acá lo que es la computadora personal o los tipos de computadora o la historia de la computadora. O sea, el tema es bastante extenso. Tenemos acá en este material de repaso que les voy a dejar ahí en el grupo de WhatsApp también para que ustedes puedan tenerlo y puedan ir almacenando su material. Tenemos acá una infografía que nos trae información acerca de una línea a través del tiempo de cómo ha ido evolucionando la computadora en todos estos tiempos. Entonces comenzamos 12 de agosto del 81, dice que IBM lanza la primera computadora personal que incorpora el sistema operativo MS-DOS. Para los que no sabían, en aquellos años trabajábamos con unos disquetes, así se les llamaba, y estos disquetes contenían el sistema operativo. Esos disquetes eran aproximadamente de 1. Eran 1.5 kilobytes, o sea, no almacenaba, pero una gran cantidad de información, a comparación de las memorias USB que tenemos hoy en día, que almacenan hasta 8 gigas, 16 gigas, 32 y así sucesivamente, elevándose la cantidad de almacenamiento. En ese entonces el almacenamiento era muy corto y así era como se cargaba el sistema operativo. Luego en 1982 dice que se crea la primera computadora portátil o laptop, la cual se llamó Osborne 1 y se lanza la versión que se cierra sobre el teclado, o sea, se bajaba la pantalla sobre el teclado y por eso era una computadora portátil, porque ya la podía andar uno movilizando de un lado a otro. Luego en el 83 es el año en el que se incorpora un disco duro, serie con una capacidad de almacenamiento de 20 megas. Fíjense ustedes que aquí todavía no, la capacidad de almacenamiento era todavía bastante corta a comparación de las que tenemos hoy en día. 1984, Apple Computer Corporation lanza la Macintosh, la primera computadora con mouse e interfaz gráfica. Intel anuncia su procesador. Esta computadora que ustedes ven por acá fue muy novedosa en aquellos años. Fue de las computadoras que catapultaron la empresa de Mac, ¿verdad? De Apple. Y pues ahí ya podíamos escuchar hablar de Steve Jobs, en el lado de Apple y de Mac, y también ya se escuchaba hablar de Bill Gates en el lado de Microsoft. Luego tenemos que en 1987 se lanza el equipo PS2. El PS2 significa que ya tenía una entrada de un dispositivo. En este caso, ese dispositivo podía ser un mouse o podía ser un teclado. Entonces, dice que con entrada para discos de 3.5 pulgadas. Estos discos eran discos de almacenamiento. En el 90 al 92 dice que llega Windows 3.0, 3.1 y 3.11 y aparecen los discos duros de 1 gigabyte. Fíjense la fecha. Hasta principios de los años 90 se empezó a trabajar ya con lo que es el sistema operativo Windows, no como lo conocemos hoy, aún era bastante anticuado, ¿verdad? Luego en el 1993 llega el procesador Pentium, o sea que las máquinas ya adquirían un poco más de poder, un poco más de potencia, un poco más de rapidez. En el 94 se desarrolla el primer navegador de internet que se llamaba Netscape Navigator. Eso significa que en el 94 ya estábamos hablando de que la gente ya estaba navegando en internet, o mejor dicho, empezaban a navegar en internet.
En este caso, podríamos decir que no todas las personas tenían el acceso a poder navegar en Internet como hoy en día. Luego, en 1995, Microsoft lanza Windows 9 y la suite de Office. Luego, en el 96, aparece la tecnología digital del DVD, ¿verdad? Ya era un almacenamiento un poco más sofisticado, ya tenía un poco más de capacidad en cuanto a peso en gigabytes. En el 97 llegan los primeros monitores de pantalla plana. Estos aún no eran plasmas, manejaban todavía otra tecnología, pero ya empezaban a cambiar los tubos de rayo catódico. En el 98, introducción de USB, que ofrece una velocidad de transferencia de datos de 12 Mbps por minuto. Entonces, aquí ya en el 98 se empezaron a utilizar los primeros USBs. En el 99 dice que Microsoft lanza Windows 2000, era un sistema operativo nuevo. AMD lanza un procesador llamado Athlon, el primer procesador de 1 GHz. El gigahertz se refiere a la velocidad a la que trabajaba ese procesador. Aparecen los primeros teclados y ratones inalámbricos. Luego, en el 2000 al 2001, Intel anuncia Pentium 4 a 2 GHz y Microsoft presenta Windows XP. Ahí van evolucionando no solo la computadora, van evolucionando los sistemas operativos, van evolucionando también los dispositivos de las computadoras. En el 2002 dice que aparece Bluetooth, tecnología inalámbrica para redes personales de Ericsson, el famoso Bluetooth. En el 2003 se incorpora Wi-Fi, que es Wireless Internet Receiving Capability, en el procesador Intel Centrino, que abrió la puerta al Internet inalámbrico. Fíjense hasta cuándo estamos hablando de Wi-Fi, en el 2003. En el 2004 dice que nace la tecnología Intel con acceso a varios tipos de banda ancha inalámbrica. Ya se empezaba a mencionar mucho el concepto de Wi-Fi. En el 2006 evolucionan los dispositivos de almacenamiento, CD-ROM, DVD y el USB. En el 2008 el número de PCs en el mundo llega a 1.000 millones, fíjense, en el 2008. Eso quiere decir que ya más gente en el mundo tuvo más acceso cada vez a tener una computadora en su casa. En el 2010, Apple presenta una nueva tableta electrónica llamada iPad, un dispositivo más enfocado a la creación de aplicaciones con algunas características de laptop. Fíjense hasta qué año empezamos a escuchar el concepto de tablet. Aún no se escuchaba todavía el concepto de smartphone, ¿verdad? Se crean las laptops en el 2013, las laptops tablets llamadas híbridas. Estos dispositivos pueden utilizarse de las dos formas, ya sea como una tablet o como una computadora portátil. En el 2014, la Universidad de Stanford desarrolla nanocomputadoras hechas a partir de chips que funcionan con nanotubos de carbón, aún en desarrollo. Fíjense ustedes, esta sería la evolución de la computadora a través del tiempo. Luego vamos a ver más conceptos acerca de la computadora. Acá tenemos un esquema en el que nosotros podemos ver, por ejemplo, acá, la computadora que comúnmente nosotros le llamamos el CPU, ¿verdad? Pero en realidad la unidad central de proceso o el procesador está aquí adentro del gabinete. Tenemos que en la computadora que procesa la información es el CPU. Dentro de la computadora nosotros podemos incluir internamente tarjeta madre, memoria RAM, disco duro, unidades de CDs, unidades de disquetes. Esto es en cuanto a los componentes internos de la computadora. En el caso del software, el software vamos a decir que es todos aquellos programas que funcionan dentro de la computadora y son los que permiten el funcionamiento correcto de ella. Dentro del software podemos incluir sistemas operativos como Windows, Mac, OS, Linux, que son sistemas operativos que son competitivos hoy en día en el mercado. Tenemos programas de aplicación, que son aquellas aplicaciones que nos ayudan a desarrollar todas aquellas actividades diarias, como una hoja de cálculo, como un procesador de textos, una presentación. Luego tenemos los lenguajes de programación, ¿verdad? Donde podemos encontrar Python, C#, PHP, Visual Basic, Java, etcétera, etcétera.
Esto es en el área correspondiente al área de software. Vamos al área del hardware. En el área del hardware tenemos la parte física, o sea, todo aquello que nosotros podemos tocar, ¿verdad? De la computadora. Dentro de ellos tenemos dispositivos de entrada-salida, como el módem. El módem es aquel que recibe señal, por ejemplo, de internet, la recibe, y en cuanto la recibe es un dispositivo de entrada, pero también cuando nosotros enviamos información que va a salir hacia otro lugar, entonces se convierte en un dispositivo de salida. Por eso esto es un dispositivo mixto, ¿verdad? Dentro del hardware podemos encontrar dispositivos de salida, como por ejemplo impresora, las bocinas, los monitores, los auriculares. Estos permiten mostrar información al usuario. ¿Por qué digo mostrar información? En el caso de la impresora, pues información impresa. En el caso de las bocinas, pues nos muestra información auditiva a través de sonidos, canciones, etcétera, etcétera. En el caso del monitor, pues nos muestra todo lo que nosotros podemos realizar en la pantalla de nuestra computadora. Y en el caso de los auriculares, pues es el mismo caso de las bocinas, ¿verdad? Nos muestra la información a modo de sonidos, canciones, etc. Luego tenemos dispositivos de almacenamiento, donde podemos encontrar el CD normal, el DVD, discos duros, los pendrives o USBs, como comúnmente nosotros los conocemos. Luego tenemos los dispositivos de entrada, que permiten la entrada de información a la computadora, y entre ellos vamos a encontrar el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner y la webcam. Todos estos dispositivos nos permiten ingresar información para que la procese la unidad central de proceso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un esquema explicado acerca de la computadora. Luego nos vamos a encontrar con los conceptos de qué es software y qué es hardware, los cuales ya explicamos anteriormente. Vamos a encontrar también por acá la explicación de qué es una placa base o una placa madre. Así en resumido el concepto, la placa base es el segundo dispositivo más importante en la computadora, porque a través de ella nosotros podemos conectar, aquí tenemos la tarjeta madre, a través de ella nosotros podemos conectar la mayoría de estos componentes internos de la computadora. O sea, sin la placa madre nosotros no podríamos conectar una computadora. Por eso es el segundo dispositivo más importante dentro de la computadora. Software, ya explicamos qué es software, de aplicación, de sistema, de programación también. Luego encontramos nuevamente otra explicación de lo que es hardware, un poquito ya con más para que ustedes vean ilustrado el ejemplo de qué es hardware, qué es software, ¿ah? ¿Verdad? Y luego pasamos a lo que son los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo entonces? Un sistema operativo es un software que nos va a permitir trabajar en la computadora. Ahora, ¿cuál es su función? La función del sistema operativo es funcionar como una plataforma y que en esa plataforma funcionen o se ejecuten las demás aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de Windows. Cuando hablamos de Windows nos referimos al sistema operativo, que tiene varias versiones, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, y en este caso, pues, esa sería la plataforma. ¿Cuáles son las aplicaciones que se pueden ejecutar en esta plataforma? Por ejemplo, tenemos los navegadores como el Mozilla Firefox, como el Google Chrome, tenemos software como la suite de Office, el Office 365, tenemos Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Esos programas funcionan gracias a que existe una plataforma a la cual nosotros le podemos llamar sistema operativo. Y dentro de los más utilizados tenemos Windows, el sistema de Apple, que sería el Mac OS X, el Linux, y hay un sistema que se llama Unix, que es utilizado por empresas, porque estos son sistemas multitareas, se dedican a realizar infinidad de tareas al mismo tiempo. Entonces tenemos por acá una breve explicación de cada uno de los sistemas operativos, como lo son el Linux, Windows,
el sistema Android, que hoy en día pues es uno de los más utilizados, al igual que Windows y Mac OS X. No podríamos definir el sistema más utilizado en el mundo porque varía. La verdad es de que en cada país o dependiendo de la cultura, varía el sistema operativo que utilizan en sus dispositivos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una breve explicación de cada uno de ellos y luego vamos a pasar a los navegadores. ¿Qué son los navegadores? Son aquellos programas que nos permiten realizar la navegación en Internet. Ojo que el navegador no es lo mismo que el buscador, ¿sí? Por ejemplo, el navegador, muchos conocen el Google Chrome, que estaría representado por esta imagen que está por acá, el Mozilla Firefox, que es este otro que está por acá, dos de los más utilizados, que serían estos dos, el Google Chrome y el Mozilla. Luego tenemos el Internet Explorer, que ya viene por default o por definición predeterminado en los sistemas operativos. Sin embargo, es de los menos utilizados porque es demasiado lento. Y después tenemos el Opera y el Safari. El Safari es el navegador que viene predeterminado en el sistema operativo Mac OS X. Entonces, de los más utilizados, de los que ustedes ven acá, el navegador Google Chrome y el navegador Mozilla son los que más prevalecen dentro del gusto de las personas, o sea, en preferencia, ¿verdad? Entonces acá en esta imagen nosotros podemos ver qué es un navegador, cómo funciona un navegador, cuál es su función realmente y tenemos una breve línea del tiempo contando una pequeña historia de cómo fueron evolucionando los navegadores hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, esto sería un resumen de la teoría que venía en la hoja de trabajo número 1, en la primera parte. Espero que les sirva este material para que ustedes puedan utilizarlo y resolver sus hojas. Y si ya las resolvieron, por lo menos reforzarles el conocimiento que debieron haber adquirido al realizar estas hojas de trabajo. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes y voy a estar enviándoles estas pequeñas cápsulas para que ustedes puedan tener ahí y poder trabajar en sus hogares. Me despido de ustedes, mi nombre es Erwin Torres y como siempre, ya saben, ahí está mi número de teléfono en el grupo de WhatsApp. Se pueden comunicar conmigo por cualquier duda. Muchas gracias por su atención.